sea la gracia del Señor con cada uno de nuestras vidas. Quiero invitarles, hermanos, a que podamos abrir nuestras Biblias. Isaías 52. Nuestra lectura hoy día va a ser un poquito extensa, pero es necesario. Isaías 52, del versículo 13 al capítulo 53, versículo 12. Hoy día vamos a estar meditando en el credo apostólico, específica en la parte donde dice padeció bajo Poncio Pilato. Usted se podrá preguntar, ¿qué va a salir de ahí? Mucho, hermano. Bastante. Isaías 52, versículo del 13 a Isaías 53, versículo 12. Esa va a ser toda la lectura que vamos a hacer, ¿ya? Dice así la palabra del Señor, si la hemos encontrado. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron en ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y a la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué les parece si leemos todos juntos el credo apostólico? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Solamente me voy a enfocar en padeció bajo Poncio Pilato. Hermanos, el nombre de Poncio Pilato no aparece en el credo para echarle la culpa a él de manera particular por lo que sucedió, sino que aparece en el credo para ponerle fecha a lo que se va a contar. Fíjese usted que en esa época, en ese tiempo, era imposible, por ejemplo, decir en el año 2023 fue Cristo crucificado, o en el año 1900 fue Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque todavía no había un modo general de contar los años. Por eso, lo más común era dar fecha a partir de la fundación de Roma, o sencillamente señalando a quienes gobernaban en el momento. De tal manera que hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, específicamente, por ejemplo, Isaías dice en Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en el trono. Isaías podría haber dicho en el año 5400 antes de Cristo, murió el rey y yo vi al Señor sentado en lo alto. En el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Lucas le pone fecha a la predicación de Juan el Bautista diciendo que en el año 15 del imperio de Tiberio de César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinia, tetrarca de Abilinia, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 2. Podría haberse ahorrado todo eso y decir en el año tanto, cierto, vino palabra del Señor a Juan el Bautista. La pregunta, hermanos, es ¿por qué el credo le da tanta importancia a la fecha de lo que se dice? Veamos esa frase, padeció bajo Poncio Pilato, como una fecha. Pero la pregunta es ¿por qué se le da o por qué el credo le da tanta importancia a la fecha de lo que se dice? Y sencillamente, hermanos, es para dejar bien en claro que no se está hablando de mitos, no se está hablando de historias del más allá, como hay muchas otras religiones del mundo, la cual cuentan historias y mitos, sino que se pone esto allí específicamente como una serie de acontecimientos históricos de una fecha determinada de algo que sucedió. La muerte de Cristo, hermanos, es una de las dos dimensiones que son centrales y esenciales en la obra de Cristo para nuestra salvación. Pablo esto lo deja bien claro en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 3. Pablo habla sobre la muerte y la resurrección. Pablo le dice a la iglesia de Corintio que la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados era la prioridad del mensaje del Evangelio junto con la resurrección de Cristo. De hecho, hermanos, Pablo enseñó a los Gálatas, allí en el capítulo 6, versículo 14, les enseñó a los cristianos de Galacia a gloriarse en la cruz de Cristo. ¿Cierto? De tal manera que entendiendo esto, nos damos cuenta muchas veces, hermanos, pasa, en nuestra realidad pasa, que muchas veces nos damos cuenta que a veces nosotros los cristianos nos olvidamos que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que nos olvidamos que también sufrió por nosotros. De tal manera que el profeta Isaías, en estos versículos que leímos, 52, 53,
Isaías profetiza acerca del sufrimiento del siervo que habría de venir a rescatar a su pueblo. Y esto es importante porque la afirmación más sorprendente, hermanos, en todo el credo de los apóstoles es que Jesús fue crucificado. Hoy hablamos frecuentemente del escándalo de la cruz. Se escucha hablar sobre el escándalo de la cruz, a la cual nos referimos al hecho de que Dios sea capaz o que Dios haya sido capaz de sufrir por el ser humano. Es un escándalo. ¿Cómo es posible que Dios sufra por la humanidad? Hermanos, el credo de los apóstoles consagra esta verdad en su afirmación de que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato. Y esta frase pareciera una afirmación que resulta extraña incluir en este venerable credo, ¿cierto? Pero la pregunta, hermanos, que debemos hacernos es, ¿cómo puede la afirmación de que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, cómo esta frase, cómo esta afirmación puede convertirse en una verdad fundamental sobre la cual debe fundarse la iglesia? O mejor dicho, podríamos preguntarnos qué es esencial acerca del sufrimiento de Cristo, por el cual el credo habla allí. En estos pasajes de Isaías 52 e Isaías 53 se nos revelan, hermanos, 5 elementos claves del siervo sufriente. Primero, se revela la promesa de Dios que fundamenta y asegura el ministerio del siervo. Segundo, el texto nos revela la obra del siervo. Tercero, el texto nos muestra la inocencia del siervo, a pesar de que sufre como si fuera culpable cuando no lo es. Cuarto, el profeta Isaías nos revela la magnitud del sacrificio del siervo. Y por último, Dios valida el camino de la cruz porque el sufrimiento del siervo trae justificación. Cada segmento, hermanos, cada segmento del credo de los apóstoles contiene una verdad esencial de la fe y del evangelio mismo. Y usted se podrá preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Padeció bajo Poncio Pilato. ¿Qué verdad del evangelio hay allí? Y quiero hablar, hermanos, sobre la promesa de Dios. Fíjese que en la profecía del siervo sufriente comienza con una promesa. Si nosotros vemos Isaías 52, versículo 13, ahí en su Biblia, usted se va a dar cuenta que los sufrimientos del siervo de Jehová comienzan con una promesa. Antes de entrar en el dolor, antes de entrar en el trabajo que el siervo va a hacer, primero Dios parte dando una promesa. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto en muy alto. Fíjese cómo parte la promesa de los sufrimientos de Cristo. Si nos damos cuenta, la misión del siervo sufriente, hermanos, comienza con una promesa que viene directamente de Dios. Y por causa de esa promesa que viene directamente de Dios, que es un Dios infalible, un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, efectivamente, porque viene directamente de Dios esa promesa, por esa causa, la obra del siervo sufriente cumplirá su propósito del cual no puede fallar. En Isaías 52 e Isaías 53, hermanos, Dios nos da una propuesta a su pueblo. No le está dando Dios una propuesta a su pueblo, sino más bien desde su trono santo. Aleluya. Desde las alturas, Dios entrega una promesa directa al pueblo del pacto de Dios. Y su promesa consiste en enviar a quien Él había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. El siervo que vendría a salvar y de la cual promete que la obra de este siervo va a prosperar. Hermanos,
Sin duda, esta buena nueva dada por medio de Isaías debía animar a quienes estaban oyendo, ¿cierto? Y aunque Israel estaba bajo el juicio de Dios, e Israel sufría por mano de sus enemigos, aún así, hermanos, Dios le prometió un siervo que prosperará y que será justificado. Hermanos, hoy en día, tú y yo reconocemos la plenitud de esa promesa, que se cumplió en la obra de Jesucristo, el cual sufrió bajo Poncio Pilato. Y esta frase, padeció bajo Poncio Pilato, su base y su fundamento, sus raíces están aquí, en Isaías 52:13. Aquí está su base y su fundamento. Todos nosotros reconocemos el cumplimiento de esta promesa por medio del sufrimiento de Jesús. Y aunque Él sufrió en la cruz, y aunque Él soportó la ira de Dios por causa de su pueblo, la promesa de Dios se cumplió el día de la muerte de Cristo. Hermanos, la prosperidad de su siervo, ¿sabe cómo vino? No vino por medio de riquezas, no vino por medio de cosas vanas. La prosperidad del siervo vino por medio de su sufrimiento. Cuando con su propia sangre se hizo expiación por el pueblo de Dios. Hermanos, Jesús cumplió la promesa cuando fue colgado en la cruz. Y esto nos debiera llevar a meditar en esa obra gloriosa de este siervo. Cuando el credo apostólico anuncia y dice, sufrió bajo Poncio Pilato, lo que está diciendo, lo que está haciendo el credo es consagrar la obra de encarnación de Jesús. Miren lo que dice los versículos del 4 al 5 de Isaías 53. Dice la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermanos, el siervo sufriente viene a llevar enfermedades. El siervo sufriente viene a sufrir dolores. El siervo de Dios viene a ser abatido como intermediario entre Dios y los hombres. Fíjese lo que dice Isaías: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, esto es impresionante. Esto es profundo. Esta fue la vía, el camino por el cual Cristo se condujo. En su camino de sufrimiento sustitutivo, hermanos, las transgresiones del pueblo fueron cargadas sobre Él. Los cristianos de la iglesia primitiva demostraron sabiduría y fidelidad al Evangelio al momento de incluir el sufrimiento de Jesús bajo Poncio Pilato. Hermanos, el entendimiento de la iglesia primitiva fue profundamente bíblico sobre el sufrimiento de Cristo. La obra de Jesús apuntaba hacia la cruz. De manera que el apóstol Pablo les dice a los Corintios en el capítulo 5, versículo 21 de 2 de Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hermanos, este versículo nos muestra la obra del siervo sufriente, en el cual Él vino por nosotros. Él vino para llevar nuestro pecado. Él vino para vivir una vida sin pecado. Él vino para hacer justo a un pueblo que no era justo. Y esto lo hizo por medio de su sufrimiento en nuestro lugar. Aleluya. Podemos vislumbrar aquí la inocencia
de este siervo. Fíjese que la encarnación del Hijo de Dios la hemos entendido teológicamente como la entrada al estado de humillación. Esta doctrina nosotros la vemos claramente en Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 8, si me puede acompañar en la lectura, que dice que el eterno Hijo de Dios, aleluya, el eterno Hijo de Dios se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, es decir, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo no solo se rebaja a hacerse hombre, sino que se somete a un trato humillante que lo lleva a morir como si fuera un criminal. Y aquí vemos que la inocencia del siervo sufriente sobresale como un aspecto esencial y central en la profecía de Isaías y todo el mensaje del Evangelio. Miren lo que dice Isaías, ahí en el capítulo 53, en el versículo 7, dice: angustiado él, afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es decir, hermanos, Jesús encarnó la profecía de Isaías, el cual habla Pablo en Filipenses, cuando en el estado de humillación Jesús permaneció en silencio. Jesús permaneció en presencia de sus acusadores, en silencio y dispuesto a entregarse. Hermanos, las autoridades judías exigieron su crucifixión, aunque él había llevado una vida perfecta y sin pecado. El Mesías se levantó en presencia del pueblo de Israel, mas ellos pidieron su ejecución. Cuando se les dio la oportunidad de liberar a Jesús o a Barrabás, las multitudes escogieron a Barrabás. Y Pilato, por la autoridad divina que Dios le había otorgado, entregó a Jesús al tormento de la cruz. Hermanos, Él vino a morir como un cordero sin mancha. Y en silencio, hermanos, permitió que las manos, aleluya, las manos que Él mismo había creado con el poder de su palabra, en silencio, Él permitió que esas mismas manos le clavaran en la cruz. El siervo sufriente de Dios no cometió delito alguno. Él solamente guardó la ley en perfecta obediencia. Isaías 53, 9 dice que se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermano, esta inocencia le confirió a su sacrificio el poder perfecto de limpiar el pecado. De manera que la inocencia de Jesús garantizó su carácter de cordero sin mancha que podía expiar los pecados de todo el pueblo por toda la eternidad. Fue la inocencia de Jesús la que obtuvo el poder eficaz que sustenta el Evangelio para salvar a los pecadores como yo y como tú. Y no habría poder en el Evangelio
si no fuera por la vida perfecta y la inocencia absoluta de Jesús. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el sacrificio de este siervo? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pedro dice: Cristo fue el justo que padeció por los injustos para llevarnos a Dios. De tal manera que Cristo nos ha llevado a una comunión con amor, de amor con Dios, y esto lo logró por medio de sus padecimientos. La profecía de Isaías, hermanos, en relación al sacrificio del siervo, debiera sacudir nuestros corazones. Debiera mover nuestros corazones. Mire lo que dice el versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fíjese, Dios, el Padre, se propuso quebrantar al siervo. Fue voluntad suya la muerte del ungido. De tal manera que Dios hizo esto por el bien de su pueblo, hermanos. Y aquí vemos la fidelidad de Dios. Una de las partes más básicas, hermanos, del Evangelio, o de comprender el Evangelio, tiene que ver con hacerle entender al ser humano el por qué fue necesario que Cristo muriera por nosotros. De manera que ya nadie debiera abordar esta verdad sin una contemplación propia de la salvación. Sin entender la gravedad y el peso de la salvación. Hoy en día el evangelio que se anuncia es un evangelio liviano. No tiene peso, no tiene sustento. Ven tal como estás. Dios te ama, sí. Sigue así, sin mirar detrás los sacrificios que llevaron a cabo esa tan liviana expresión de hoy en día, que Dios me ama y me ha brindado salvación. El Hijo de Dios no ideó su propio plan para salvación. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, Jesús sabía que cada paso en su ministerio lo acercaba más y más a la voluntad de su Padre. Cada paso que Él daba en su ministerio lo acercaba a esa obra del cual el Padre lo había enviado. ¿Cuál era esa obra? Pagar por los pecados de su pueblo con su sacrificio. Esta es la realidad, hermanos, de este sacrificio. Isaías 53, 6. Ahí está la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Hermanos, la situación del ser humano ante de Dios es una desesperada e inescapable condenación. Y si el ser humano va a ser salvado por alguien, tiene que venir alguien al rescate. Aleluya. Hermanos, Jesús entró voluntariamente en el lugar de la expiación. Aleluya. Entró vestido con las vestiduras de sumo sacerdote para hacer la obra de expiación por el pecado del pueblo, pero en un abrir y cerrar de ojos dio vuelta a la situación y Él se despoja de sus vestimentas y se sacrifica a Él mismo en el altar. Aleluya. No trajo consigo un macho cabrío ni un becerro para el sacrificio, sino que Él entra en persona en el tabernáculo celestial para entregarse sobre el altar como el sacrificio perfecto y definitivo por los pecados del pueblo.
Él derramó su sangre y entregó hasta su última gota. El torrente carmesí, la marea escarlata de su sufrimiento. Aleluya. Esa crucifixión fueron la propiciación por nuestros pecados para siempre. De manera que la profecía de Isaías se hizo realidad cuando el Hijo fue al altar y su Padre lo quebrantó en nuestro lugar. Y esto debiera llevarnos a pensar en ese camino sufriente del siervo que nos trajo justificación. Hermanos, los sufrimientos del siervo culminaron en la vindicación prometida. Si leemos el versículo 11 al versículo 12 del capítulo 53, dice lo siguiente: verá el fruto de la aflicción, es decir, ese sufrimiento tenía una recompensa. Ese dolor tenía una recompensa. Ese sacrificio tenía una recompensa. Y esa recompensa estaba segura por la promesa que el Señor hizo en Isaías 52, versículo 13, cuando habla sobre la prosperidad del siervo. Es decir, antes de que él tenga que pasar por todo lo que tenga que pasar, Dios ya había asegurado el fruto de ese sacrificio. Hermanos, dice el versículo 11 al 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por lo tanto, dice Isaías, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, Isaías aquí nos muestra el propósito del sufrimiento y nos muestra la gloria de lo que el siervo logró por medio de esa agonía. El sufrimiento de Jesús llevó las iniquidades del pueblo y al hacerlo Jesús satisfizo la ira de Dios. Jesús satisfizo el juicio de Dios. Jesús satisfizo la santidad de Dios. Él pagó todo, hermanos. Él garantizó todo. De manera que podemos decir tetelestai, consumado es. Hermanos, la profecía de Isaías señala la vindicación del Hijo por medio de su obra terminada. Es decir, que los sufrimientos y los padecimientos de Cristo logran y lograron la justificación. Isaías 53, 11, porque Él justificará a muchos. De manera que al llevar los pecados de muchos, aseguró la salvación eterna del pueblo de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando, pero debiéramos como cristianos comprender la gloria de los sufrimientos de Cristo. Cuando estas palabras de Isaías se cumplen en la obra de Cristo, resplandece la necesidad de sufrió bajo Poncio Pilato. Y no como una simple información histórica, sino como un pilar de la verdad del Evangelio. Por medio de los sufrimientos de Jesús, hermanos, Dios llevó a cabo la expiación de su pueblo. Dios lleva a cabo la expiación para su pueblo. La pregunta que yo le hago a usted en esta hora es, ¿qué fue lo que sufrió Cristo? Y el credo afirma la realidad de la historicidad del suceso a incluir. El nombre Poncio Pilato nos dice mucho sobre este sufrimiento.
El sufrimiento de Jesús, hermanos, constituye un suceso histórico, real, que ocurrió en un lugar y con un tiempo determinado, tal como se revelan las Escrituras. Pero sigue resonando esta pregunta en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sufrió Cristo? Hermanos, muchas veces pasamos por alto los sufrimientos de Jesús, ¿sí o no? Jesús, hermanos, experimentó diversos sufrimientos desde el punto de vista físico. Hambre, sed, cansancio y dolor. La Biblia, hermanos, enseña claramente la humanidad de Jesús por medio de las cosas que Él sufrió y que todos los seres humanos experimentamos. Y es aquí, hermanos, en este punto donde interviene la cruz de Jesucristo para salvar al ser humano de la condenación. Hermanos, Jesús, el eterno Hijo de Dios, Él experimentó a fondo el dolor por cuenta de su tortura y de su ejecución. Hermanos, la cruz de Jesús no fue un suplicio único. Al contrario, era el más modo común que los romanos empleaban para castigar a los peores malhechores. La crucifixión era una muerte dolorosa, hermanos. Después de los malos tratos que recibió Jesús al ser apresado ahí en Getsemaní, después de esos malos tratos por parte de Caifás y el Sanedrín, Jesús sufre una flagelación a manos de los romanos. Jesús sufre esa flagelación previa a la condena a muerte, en la cual aparecen los azotes infligidos antes de cargar la cruz. El plan de Pilato era castigarle y soltarle. De hecho, él mismo lo dice allí en Lucas, capítulo 23, versículo 15 al 16. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, le soltaré después de castigarle. Ese era el propósito y el deseo de Pilatos. Hermanos, más de 120 azotes infligidos por 2 soldados romanos, uno más alto que el otro, los cuales, puesto uno a cada lado, cubrieron con azotes toda la superficie del cuerpo, espalda, piernas y brazos. El azote con que le flagelaron fue el famoso flagellum taxillatum, que era un azote que estaba compuesto de correas que tenían huesos y bolas metálicas con alambre a su alrededor. Del cual, hermanos, con cada golpe que le daban, se le arrancaba la piel, provocando así el sangrado. Y ahí aparece Jesús, herido y sangrante conforme a lo que había dicho Isaías. Luego de que Jesús es llevado por los soldados al atrio, en el interior del pretorio, el pretorio, amados hermanos, era un lugar como una base donde los soldados romanos pasaban tiempo de ocio. Luego de ser azotado, Jesús fue llevado a ese lugar para jugar un juego con ellos. El juego del rey, donde se burlaban de los reos. Y el sufrimiento continuaba por medio de una coronación, corona que era de espina incrustada en su sien. Luego de eso, el camino a la cruz. Un camino lleno de caídas, donde en esa situación en la que Cristo se encontraba con su cuerpo totalmente despedazado, lleno de caídas, el dolor era punzante en cada paso que daba. Lo primero que hicieron los soldados al llegar al lugar de la crucifixión
fue despojarle violentamente de sus vestidos. Vestidos que quedaba pegado a la piel por las llagas debido a la sangre coagulada, hoy más conocido como costras. Por tanto, al despojarle ellos a la fuerza de esas túnicas, nuevamente se le despojaba la carne y el dolor era insoportable. Los soldados lo acostaban en el madero. Les tiraban y les sujetaban los brazos, dejando las palmas abiertas al aire, mientras uno de ellos tomaba un agudo clavo que mide aproximadamente 18 centímetros de largo, en la cual se colocaba sobre su muñeca. Y bastaba solamente un martillazo para que el clavo atravesara la piel y penetrara en el madero, pero bastaban 2 o 3 para que quedara fijo en la cruz. Hasta ese momento Jesús, con todo lo que cargó, cumple la profecía de Isaías. Guardó silencio. Y lo único que se contrajo en ese momento fue su rostro. Es el dolor más insoportable que un ser humano puede soportar. El nervio al quedar el cuerpo suspendido en un ángulo de 50 grados, hermanos, quedaba en contacto con el clavo, el nervio. Como la cuerda de un violín queda tirante sobre su puente. De tal manera que en cada sacudida y levantada que Jesús hacía para respirar, ese nervio llevaba un dolor insoportable hasta la sien. Aleluya. Ese dolor tuvo que soportar por al menos 6 horas en la cruz. El reo colgaba de una cruz en una posición que dificultaba la respiración y lo dejaba morir lentamente, expuesto a la intemperie, expuesto a la burla, expuesto a la lástima de los que pasaban. Más allá de la misma muerte, hermanos, la crucifixión era una humillación. Jesús, el eterno Hijo de Dios, experimentó a fondo el dolor por cuenta de su propia tortura y ejecución. Aleluya. Jesús, el Hijo de Dios, plenamente hombre, plenamente Dios, experimentó plenamente cada dolor de la crucifixión, hermanos. El Hijo de Dios se sometió voluntariamente al dolor intenso, horrendo y agonizante de la tortura y la crucifixión. Y lo hizo por ti. Lo hizo por su pueblo. ¿Y sabe qué, hermanos? Estos sufrimientos, por muy atroces que sean, nos muestran el amor infinito de Dios. Él soportó el dolor, el desprecio y el ultraje y el desgarramiento de su propia carne por el amor divino hacia un pueblo rebelde y pecador. Jesús, hermano, no solamente sufrió por nosotros físicamente, sino que también espiritualmente. Él fue maldito bajo la ira de Dios. Y lo hizo para llevar a cabo la reivindicación, la propiciación y el perdón del pecado. Hermanos, todos estábamos y vivíamos bajo la maldición de la ley. Sin embargo, Jesús se hizo maldito. Él tomó sobre sí la ira de Dios contra el pecado. Jesús lo soportó todo.
Lo sufrió todo, lo llevó todo sobre sí mismo. Yo le pregunto a ti, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondes tú a esto? Los sufrimientos de Cristo, hermanos, exigen de nuestra parte una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Simple. Cree en la promesa de Dios y participa de los sufrimientos de Cristo. Toma tu cruz y síguele. Pablo declaró que estaba dispuesto a sufrir como cristiano cuando habla ahí en Filipenses capítulo 3, versículo del 10 al 11, y dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte. Si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo tomó sobre sí, hermanos, el yugo de Cristo, un yugo de sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena. El fruto del sufrimiento cristiano culmina en la resurrección. El fruto del sufrimiento de Cristo culmina cuando Él venga por nosotros a darnos vida eterna. No quisiera terminar sin hacer énfasis en unas palabras específicamente de un himno de Isaac Watt. En su himno La Cruz Excelsa nos habla y nos declara las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3 y nos habla de las palabras y los sufrimientos que Cristo proclaman en su muerte y que también el credo lo proclama. La cruz excelsa al contemplar. Do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas vanas que fijen valor, las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos y pies, preciosa sangre dolida corrió. Nunca existió tan sublime amor que una corona de espinas llevó. Su fiel torrente carmesí, como un manto cobija la cruz. He muerto al mundo, a todo en él, y el mundo ha muerto ya para mí. Si el universo pusiera a sus pies, sería ofrenda muy pobre de dar. Amor tan grande, amor sin igual, demanda mi alma y mi ser y mi andar. Hermanos, este himno nos invita a contemplar la cruz y los sufrimientos de Cristo y a adorar. Los sufrimientos de Jesús en la cruz, hermanos, aseguraron nuestra vida eterna con Dios. Ninguna corona de reyes terrenales puede compararse con la corona de espinas que fue incrustada en la frente de Jesús. Ningún trono terrenal puede asemejarse a la maravilla resplandeciente de la cruz. Fíjese que en estas últimas dos estrofas de este himno de Isaac Watt describen el torrente carmesí de los sufrimientos de Cristo y sus implicaciones para la iglesia. ¿Qué implica todo esto para nosotros? Y es que a través del sufrimiento de Cristo, los cristianos han de morir al mundo y hallar su vida en Cristo. Hermanos, el sublime despliegue de amor extraordinario en la cruz es un llamado para nosotros, para su pueblo, a entregar sus vidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Fueron los sufrimientos de Cristo lo que lograron nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra vida eterna
Y eso constituye un llamamiento para todos nosotros, para gloriarnos en su sacrificio y seguir sus pisadas. En efecto, hermano, Cristo sufrió bajo Poncio Pilato y gracias a ello somos salvos. Que el Señor nos ayude a comprender las verdades de este sacrificio. Y este documento, que muchos lo miran como un documento católico, tiene mucho que decir. Ahí está la fe teológica de nuestros primeros hermanos del siglo I, siglo II. Dios nos ayuda a poder comprender la importancia a la cual somos llamados. Y no quisiera finalizar sin invitarte a que entregues tu vida a Cristo. A que dejes de vivir como estás viviendo. A que consideres lo que Cristo hizo. Y si hoy gozas de una libertad que quizá has mal utilizado, nunca te olvides que fue comprada a precio de sangre. No la mal utilices. Sea el Señor bendiciendo nuestras vidas. Vengamos en oración al Señor.